Buenas tardes a todos ustedes. Como les ha indicado Natalia, mi nombre es Germán Ruiz, soy arquitecto de infraestructura. Ya el día de ayer habíamos tocado algunos temas en Windows Server 2008 R2. Creo que hoy viene como anillo al dedo este nuevo tema, porque vamos a intentar integrarlo un poco con algo de lo que se alcanzó a ver en el anterior webcast, que era introducción a los servicios de archivo de Windows Server 2008 R2, y el cual vamos a complementar o a mirar, bueno, nuevas cosas de este producto con la introducción al clúster de conmutación por error en Windows Server 2008 R2, también conocido como Failover Cluster. ¿Ok? Mis datos, como siempre, los pueden ver en este momento en pantalla de mi blog y a través de mensajería instantánea. Quienes me quieran ubicar, con mucho gusto les podré colaborar. Vamos sin más a dar inicio y vamos a revisar puntualmente cuáles son los objetivos de la sesión del día de hoy, donde básicamente lo que vamos a hacer va a ser, bueno, claramente entender los requisitos de hardware y de software que tenemos con este tipo de tecnologías de Windows Server Failover Clustering. Adicionalmente, lo que vamos a hacer es implementar un clúster de conmutación por error, revisar una implementación de alta disponibilidad de un recurso en particular, realizar tareas de administración comunes sobre este tipo de tecnologías. Otro objetivo, claramente, en esta sesión es que si ustedes ya han probado, no necesariamente con éxito, montar un clúster en Windows Server 2003, por favor, después de esta sesión vuelvan a intentarlo con Windows Server 2008. Sin duda alguna van a encontrar bastantes mejoras y una visita ya bien interesante sobre esto. Bien. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, vamos a encontrar que los requerimientos o los requisitos de hardware tienen algún nivel de flexibilidad interesante y que vamos a tener bastantes opciones de administración en este tipo de tecnologías. Bien, cuando hablamos de Windows Server 2008 Failover Clustering o conmutación, conmutación por error, ¿cierto? Clúster de conmutación por error específicamente, vamos a hablar lo siguiente, vamos a ver lo siguiente hoy. Bueno, vamos a hacer una introducción breve a lo que son los clusters. Vamos después ya a arrancar con vamos a unir, más bien pensaba hacerlo así como lo vemos en este momento, ir hablando un poco y posteriormente hacer una demo de cada una de estas cosas, pero preferiblemente vamos a hacer una demo gigante, vamos a hacer una introducción importante sobre el tema para que nos pongamos todos en contexto, y posteriormente lo que vamos a hacer es ya como tal una demo muy puntual de implementación de un clúster, implementación de recursos, prueba del clúster, administración del clúster, y digamos que les va a incluir un feature adicional bien interesante, y es un vistazo rápido, porque pues lo requerimos para el montaje de Windows Storage Server 2008, y hablaremos un poquito de eso cuando lleguemos a ese punto, ¿ok? Y más bien, volvemos inicio. Puntualmente vamos a hablar de qué es la alta disponibilidad, de esa HA que encontramos allí como un gran prerequisito en muchas aplicaciones. Bien, vamos a encontrar que el mundo actual es un mercado global donde todo lo que necesitamos o todas las aplicaciones, servicios y demás corren 24 horas, 7 días de la semana, 365 días al año, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Bueno, los sistemas claramente deben estar en línea todo el tiempo, y el hecho de no estar en línea o permanecer fuera de línea por determinados tiempos claramente puede verse implicado en perder clientes, ¿listo? Para esto, claramente tenemos que el objetivo de la alta disponibilidad es mantener los sistemas, aplicaciones, servicios como correo electrónico, bases de datos, archivos, impresoras y demás, siempre corriendo, que no haya downtime de este tipo de servicios. Claramente todas las empresas hoy día, a raíz de lo que hemos visto anteriormente, pues requieren o tienen necesidades de alta disponibilidad sobre uno o más de los servicios que manejan al día a día. ¿Listo? Algo importante en este tipo de soluciones es tener en cuenta los niveles de acuerdo de servicio, los SLAs, donde tenemos ciertos porcentajes de actividad, de tiempo de actividad, perdón, y sus implicaciones a nivel del tiempo de inactividad por año. Tenemos que un 99% equivale a estar por fuera 3.7 días del año. 99.9%, 8.7 horas, y así vamos subiendo hasta llegar
a 99,999%, conocido como 5 nueves, que máximo nos permitiría una disponibilidad o tener nuestros sistemas fuera de línea 5 minutos por año. Realmente pasar del 99 al 99.9 o al 99.99 o inclusive al 99.999 implica bastantes cosas. Suenan números relativamente muy cercanos, pero realmente no es así. Son números que, revisando lo que implica tener una disponibilidad de cada uno de ellos, las diferencias a nivel de costos, hay que decirlo, a nivel de preparación, a nivel de varias cosas, sin duda se ven reflejados. Bien, ¿por qué es importante esta alta disponibilidad? Básicamente hay algo interesante aquí, y es que claramente, creo lo sabemos todo, que el tiempo de inactividad de un servidor podríamos decir que es inevitable. ¿Por qué? Porque siempre a los servidores vamos a tener que ponerlos en algún momento fuera de línea para hacer algún tipo de mantenimiento. Estamos hablando de una actualización de software o de hardware. Los tiempos cambian, los requerimientos cambian, salen nuevas versiones de software, nuevas versiones de hardware, y claramente vamos a necesitar periódicamente este tipo de actualizaciones. También actualizaciones a nivel de revisiones de seguridad o hotfix, que para el caso de Microsoft, bueno, se emiten con cierta periodicidad, buscando siempre la mejor estabilidad en los sistemas y la mejor seguridad. También estamos hablando que un servidor se puede poner fuera de línea debido a un accidente, muy comúnmente a nivel, hablando de cortes de suministro eléctrico, y ocasionalmente también debido a desastres de diversa índole, ¿no? Desastres naturales, debidos a, bueno, cantidad de cosas que pueden darse, o también desastres hablando a nivel de pronto de ya hechos terroristas y este tipo de cosas. Claramente necesitamos mantener nuestro negocio en funcionamiento, eso nos brinda competitividad en el mercado, y sin duda alguna, si sin duda alguna tengo este tipo de cosas, este tipo de escenarios, tengo que empezar a planificar de inmediato qué voy a hacer para poder brindar esa alta o altísima disponibilidad sobre los servicios que tengo dentro de mi compañía. ¿Listo? Ojo, no todos los servicios son, o todos los tipos de servidores son clusterizables, y algunos lo son, pero no en cluster failover, algunos van en cluster de balanceo de carga, y sobre eso ya dependiendo del rol que tengamos que usar, pues así tendremos que tomar la decisión si tenemos que montar un clúster de balanceo de carga de red, por ejemplo, o un clúster failover, como es lo que vamos a trabajar hoy día. Bien, cuando hablamos de un cluster failover, ¿qué tenemos? Básicamente tenemos una serie de nodos dentro de una agrupación de servidores, ¿cierto? Donde cada nodo monitorea la salud de los demás nodos. Todos entre sí se hablan en este caso vamos a decirlo, por una interfaz dedicada para eso, donde siempre están pendientes de la salud de los demás. Y claramente si un nodo falla, dada esa vigilancia o ese monitoreo que se está haciendo de salud por los otros nodos, se hará un failover de estos recursos, ¿listo? O una conmutación por error. Posteriormente, o una vez se inicia ese failover de recursos, otro nodo, si fueran dos, bueno, en el otro nodo se inicia esa aplicación, se lee la información que se salvó, la información de registro que se ha salvado en un recurso de almacenamiento compartido, ya vamos a hablar un poquito más de esto, y posteriormente, pues bueno, ya los clientes van a poder continuar con el servicio. Es probable que experimenten alguna muy leve interrupción del servicio, ¿cierto? Durante esta conmutación por error, aunque esto depende un poco también, este tiempo dependerá también de algunas características de red, características de hardware, y también de los servicios que específicamente estemos clusterizando, por decirlo así. Ya vamos a hablar más adelante un poquito de eso. ¿Qué tenemos hablando de failover clustering con Windows Server 2008 R2? Básicamente soluciones de menor costo, con una simplificación a nivel de despliegue, a nivel de configuración y a nivel de administración de estos clusters. Algo importante es que si queremos estar en todos los centros de datos, ¿cierto? Failover cluster sin duda alguna es una de las principales razones para actualizar a Windows Server 2008 R2. Sé bueno, algunas encuestas que se hicieron que una de las principales razones por las que se hacía eran, primero, Active Directory, los nuevos beneficios que hay a nivel de directorio activo como Windows Server 2008 R2, es una de las cosas que más han motivado para que la gente precisamente se mueva, se actualice al mismo, y digamos en una instancia muy cercana hablábamos también de estas novedades a nivel de clúster, donde tenemos básicamente
tecnologías como CSVs o o Cluster Share Volumes, en español sería volúmenes compartidos del clúster, que son tecnologías, o es una tecnología en la cual dos o más nodos, perdón, pueden accesar directamente a un recurso compartido sin que esto implique ninguna alteración o falla en la data. Esto específicamente funciona por el momento única y exclusivamente cuando montamos un clúster de Hyper-V. ¿Listo? Y hablando de Hyper-V tenemos características nuevas como Live Migration, que es precisamente la opción de que no haya ningún tipo de caída de servicio mientras que hacemos un movimiento entre una máquina y otra. Entonces, actualmente tenemos algo llamado Quick Migration con 2008, ¿cierto? Pero ahora con 2008 ya tenemos algo llamado Live Migration, que durante el movimiento de una máquina virtual, por ejemplo, de uno de los nodos del clúster a otro de los nodos del clúster, el usuario final que está consumiendo los servicios o recursos de esa máquina virtual no va a haber afectado su servicio. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Bueno, soporte para 256 núcleos y compatibilidad nueva con todo lo que es Branch Cache y acceso directo o Direct Access, que es una de las nuevas y abanderadas tecnologías que aparecen a nivel de red, como Windows Server 2008 R2 y Windows 7. Algo importante cuando estamos hablando de requerimientos de software. Entonces, bueno, ya hemos planeado o ya nos han hecho una solicitud de nuestra compañía en la cual nos informan que requerimos específicamente montar un clúster de X o Y tecnología o de X o Y aplicación. Es claro que tenemos que saber, bueno, qué requerimientos de software tengo para esto. En este caso, y hablando de Windows Server 2008 R2 puntualmente, o Windows Server 2008, sabemos que lo podemos montar en versiones Data Center y Enterprise o versiones para IA64. ¿Listo? ¿Dónde más podemos utilizar un clúster de este estilo? En Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 y en Windows Unified Data Storage Server Enterprise, versión Enterprise. ¿Qué arquitecturas actualmente se tienen para esto? Bien, arquitecturas de 64 bits, x64 e IA64. En IA64 podemos tener hasta 8 nodos dentro de nuestro clúster y en x64 hasta 16 nodos. ¿Listo? Si bien se soporta sobre x86, en 2008 se va a quitar el soporte periódicamente para que todos estos clústeres queden montados ya sobre 64 bits y no sobre 32. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Bien, cuando voy a crear el clúster, entonces decimos, bien, voy a empezar a crear mi clúster. ¿Qué es lo que necesito inicialmente? Por lo menos 2 servidores, ¿cierto? 2 o más. Cada uno debe tener por lo menos 2 tarjetas de red. Una que se va a utilizar para la comunicación con el exterior, con los clientes de nuestra red, y otra que va a ser utilizada para comunicación interna del clúster. Y adicionalmente algún adaptador adicional dedicado para temas de almacenamiento. Ya vamos a mirar un poco más a fondo de eso, dependiendo de la tecnología de almacenamiento que podemos requerir aquí. ¿Listo? Estas redes, bueno, ahí dependiendo del rol que manejemos, podremos necesitar aún más redes. Por ejemplo, para temas de Hyper-V necesitamos una red adicional para la administración específica de Hyper-V, otra específica para usar Live Migration, y de ahí para allá, bueno, podríamos requerir 1, 2, 3 o más, dependiendo la cantidad de máquinas virtuales que tengamos, para no unir todo el tráfico de todas en una sola red física, sino que podamos de alguna manera configurarlas para que cada 2, 3 máquinas virtuales se utilicen una sola tarjeta de red, dependiendo del tipo de servicio y del tráfico que el mismo genere. ¿Qué más vamos a requerir? Claramente almacenamiento compartido visible por los 2 o más nodos que montemos y servicios ya o aplicaciones, que pues claramente es lo que al final vamos a necesitar. Esta última parte es lo que finalmente es por lo que montamos el clúster, ¿no? Por un servicio o una aplicación que requerimos que tenga alta disponibilidad en nuestra compañía. Bien, hablando de hardware, tenemos un tema pues más bien flexible hablando de hardware, ¿no? El primero es que son 2 simples requerimientos para Windows Server 2008 y Windows Server 2008 R2. El primero es que todos los componentes deben tener el logo que vemos en este momento en pantalla, es certificado para Windows Server 2008 o 2008 R2, ¿listo? Y toda la solución que tengamos debe poder pasar la validación, una validación que ya vamos a hablar, a mirar de qué se trata, una validación que viene incluida y que nos va a facilitar bastante la vida hoy día, ¿listo? Algo importante es que el mismo hardware que tenemos funcionando hoy día con Windows Server 2008 R2, 2008 lo podemos utilizar
con 2008 R2, por lo menos no habría razón para no moverse, no me implica de pronto comprar nuevo hardware. Algo adicional es que una de estas nuevas características de clustering, como es Cluster Share Volumes, tiene los mismos requerimientos de hardware que otros sistemas de almacenamiento. En este sentido no tenemos problema. Y digamos que hardware soportado para conexión a la data tenemos iSCSI, fibra canal o Serial Attached SCSI, conocido como SAS. ¿Qué más tenemos? Bueno, a nivel de hardware claramente soportado por muchos OEMs. Y algo importante es revisar la política de soporte de Microsoft. Entonces, hacia el final se les va a permitir bajar la presentación y les pido que por favor revisen cada uno de estos vínculos, listos, de cómo tener el logo, qué firmas tienen este logo de certificado para Windows Server 2008 R2, por aquí en qué consisten o qué pasos se hacen durante la validación inicial del clúster y la política de soporte que tiene Microsoft sobre este tipo de ambientes de alta disponibilidad, que es muy importante que la tengamos presente. Bien, cuando hablamos de validar el clúster que tenemos, básicamente que para recibir soporte de Microsoft con respecto a nuestro clúster, este clúster debe pasar la herramienta de validación del clúster. Es una herramienta que viene ya por defecto, que nos da algunas mejores prácticas y que nos valida todo lo que tiene que ver con nuestro clúster. Sabemos que si la pasamos muy bien, podemos recibir soporte. Si hay alguna advertencia o un error, pues simplemente, si hay errores, no vamos a poder crear el clúster. Si hay una advertencia, podríamos o no crearlo, pero tendríamos que asumir ciertos riesgos, ¿no? Entonces, podemos validar todos los componentes del clúster y esta información de validación o este informe, que es muy pertinente, nos sirve para utilizarlo como documentación, para solucionar posibles problemas de red que no hayamos detectado previamente y solución de problemas en clústeres que ya están en producción. ¿Qué quiere decir esto? Que esta herramienta no solo la vamos a correr previa al montaje del clúster, sino que adicionalmente, ya estando el clúster montado, podemos volver a correrla parcialmente o totalmente para detectar posibles fallas de un clúster en producción. ¿Listo? Más información en el link que vemos aquí, que hacia el final le podrán darle clic, ¿ok? Bien, cuando hablamos de almacenamiento del clúster, habíamos mencionado ya, simplemente lo quería poner aquí en este slide, recordarles, fibra canal, iSCSI y SAS son las tecnologías de almacenamiento o de buses compartidos soportados por Windows Server 2008 y Windows Server 2008 R2 para utilizar tecnologías de cluster failover, ¿ok? Para este caso específico vamos a usar un laboratorio a partir de tecnología iSCSI. Pero antes de él vamos a tocar un par de temas más. Por ejemplo, a nivel de red, dentro de las novedades tenemos que Windows Server 2008 R2 está totalmente integrado con el nuevo stack TCP/IP, el cual nos permite hacer un failover mucho más rápido. ¿Listo? Nos permite adicionalmente, o dentro de las novedades, también tenemos múltiples redes. Podemos configurar múltiples redes en el mismo clúster para adicionar redundancia en caso de que una de ellas caiga. Podemos utilizar túneles IPv4, IPv6 o solo IPv6. También tenemos funcionalidades nuevas como direcciones IP configuradas de manera estática o dinámica vía DHCP. Anteriormente siempre tenían que tener IPs estáticas. Hoy día las podemos dejar dinámicas sin ningún problema. Y todos los nodos ahora pueden estar en subredes diferentes para, digamos, utilizar esquemas o estar muy alineados con todo lo que son los planes de continuidad de negocio. Entonces ahora podemos montar clústeres que estén geográficamente dispersos a través de múltiples sitios. Esta tecnología se conoce como multi-site clustering. Anteriormente todos los nodos de un clúster failover Microsoft tenían que estar en la misma red. Hoy día, precisamente al permitirse estar en redes diferentes, nos permite manejar este tipo de soluciones. ¿Y qué roles y qué características soportamos o tenemos ahora mismo con este tipo de tecnología? Bueno, dentro de las comunes están Hyper-V, SQL Server, Exchange Server y File Server. Son tecnologías que comúnmente se utilizan para este tipo de, digamos, de opciones de alta disponibilidad. ¿Qué novedades tenemos para Windows Server 2008 R2? Tenemos replicación de FS, ¿cierto? Y lo que es el Remote Desktop Connection Broker, ¿cierto? O el agente de sesiones de escritorio remoto, bueno, si es en 2008 de Terminal Server, como se conocía anteriormente, ahora ya lo podemos incluir dentro de esta solución de alta disponibilidad. También claramente, pues bueno, y a nivel de software de terceros, pues habrá muchos roles dependiendo del software que sea.
Y otros muy comunes también utilizados son, por ejemplo, un espacio de nombre DFS, que es, si nos alcanza el tiempo, lo que vamos a montar el día de hoy, DHCP, coordinador de transacciones distribuidas, y que esto es básicamente para hacer publicación y permitir el autodiscover de servidores, y SCSI o de tecnologías y SCSI en una red, bueno, el servidor para encolamiento de mensajes, Network File System, impresión, WINS y demás, y tenemos ahora contenedores, o bueno, continuamos con contenedores genéricos más bien, como aplicación genérica, script genérico, servicios genéricos y otros servicios. Bien, ¿qué más tenemos por allí? Algo importante y son las opciones de administración que ahora tenemos con respecto a los clústeres. Líneas de comandos, ahora es actualizada ahora la línea de comandos es cluster.exe. También podemos hacer administración a través de WMI, a través de la consola de administración del Cluster Failover, hablando de Microsoft Management Console. También podemos hacer una administración del mismo a través de PowerShell, ojo, solo en 2008 R2. A través de MOM y System Center Operation Manager también lo podemos utilizar. Y algo importante es que si es un clúster de máquinas virtuales o de Hyper-V, mejor dicho, también lo podemos administrar directamente con System Center Virtual Machine Manager. Listo, sin duda alguna, todo esto nos brinda una experiencia grande de herramientas que ya están integradas que podemos utilizar para la administración. Básicamente eso era lo que les quería comentar con respecto a teoría, a PPTs y demás. Ahora ya vamos a arrancar a montar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este laboratorio que hemos diseñado para el día de hoy? Básicamente vamos a montar un clúster de 2 nodos. Entonces tenemos por allí un nodo del clúster con la configuración IP que vemos en este momento en pantalla. La última es la IP, digamos, LAN, que se ve con los usuarios. La antepenúltima, a la mitad, tenemos el ámbito que vamos a trabajar para el heartbeat o el latido de nuestro clúster. Y por último tenemos una dirección IP extra, que es la que nos va a permitir hacer conexión con nuestro sistema de almacenamiento, que en este caso es un Windows Storage Server. Entonces, digamos que ambos nodos tienen una configuración similar, tienen 3 NICs, ¿cierto? 3 interfaces de red, las cuales pegan o buscan diferentes redes. La primera, como les decía, la pública, que es la visible por usuarios. Vamos a resaltarla por aquí. Esta sería nuestra red pública y tendrían estas interfaces. Esta sería nuestra interfaz pública. Otra interfaz, digamos, entre comillas, privada, ¿cierto? Para el heartbeat, que sería la que va desde acá hasta acá. En ella solo se hablan entre sí los nodos del clúster. Y una interfaz adicional que es opcional dependiendo de la tecnología que manejemos. En este caso estoy manejando precisamente un almacenamiento a través de iSCSI. Si fuera a través de fibra canal, pues necesitaría unas HBAs allí y no unas tarjetas de red. ¿Listo? Y esto pega todo a un servidor adicional que tiene Windows Storage Server 2008. Entonces, dentro de los plus que vamos a ver hoy es cómo configurar Windows Storage Server 2008 para brindar, para este caso, un clúster específicamente. Y adicionalmente tenemos un Windows Server 2008 R2 como controlador de dominio, está montado sobre un server core, y Windows 7 con herramientas de administración de servidor. ¿Listo? Bien, entonces básicamente nuestra demo va a constar de lo siguiente: preparación de los nodos, preparación del almacenamiento, creación del clúster, creación de un servicio en alta disponibilidad, prueba del clúster y administración del clúster vía Windows PowerShell. Sin más, vamos a dar inicio a esta demo. Les pido unos pocos segundos mientras nos carga por aquí el tema de compartir el escritorio. Creo que allí va. Vamos a ver si nos carga. Un minuto. Compartir. Un minuto. Aquí ya lo tenemos. Listo, bueno, estamos en mi escritorio Windows 7. Vámonos rápidamente a Windows Server 2008 R2. Allí lo tenemos y sobre este vamos a empezar a trabajar. Entonces, dada la topología que teníamos, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Es revisar los nodos. Entonces vamos a irnos al nodo 1. Ahí estoy, este es mi nodo 1, este nodo se llama Cluster 1. Listo, vamos a dar el comando aquí, hostname, y precisamente, bueno, validamos que se llama así, vamos a darle una ipconfig, y vamos a revisar qué configuración de red he preparado previamente. Básicamente es una interfaz para el heartbeat o el latido,
listo, que la tenemos aquí, tiene esta configuración IP, una interfaz adicional que es para iSCSI, la conectividad versus ese NAS, entre comillas, o ese Windows Storage Server, y una que, bueno, es la que sí me permite ver la red, o la que permite ver los clientes y donde está basada básicamente toda la red y todo el dominio que tengo allí. Así está también otro nodo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una verificación rápida de conectividad. Mi SAN, mi SAN entre comillas, más bien mi NAS con Windows Storage Server, tiene la dirección IP 192.168.0.1. Entonces vamos a validar que lo pueda ver, porque para probar o conectarme a través de iSCSI tengo que poderlo ver. Realmente no es que tenga que verlo por PIC, esto es por prueba, realmente me debo poder ver con él por el puerto TCP3260, que es el puerto por defecto de iSCSI, que lo podemos cambiar si quisiéramos. ¿Qué más tenemos? Bueno, poderme ver con el otro nodo a través de la interfaz de latido, tenemos la dirección IP 172.16.02, que es la del otro nodo. Después ya ustedes offline lo podrán validar con la PPT. ¿Listo? Entonces digamos que me puedo ver entre los dos nodos y pues validemos que, no sé, me puedo ver con internet, vemos por aquí una dirección cualquiera de internet. Perfecto, entonces esta máquina tiene internet, se puede ver con el otro nodo en una red aislada, ¿listo? Y se puede ver con el esquema de almacenamiento de archivos. Entonces, ¿qué vamos a tener por aquí? Algo importante, tienen que tener cuidado con esto, es la configuración del firewall. Tener los puertos requeridos es importante, inclusive en ocasiones, dado que son redes que solo se ven entre esas dos máquinas y nada más. Por ejemplo, entre esta máquina y el servicio de almacenamiento, el servidor de almacenamiento, y entre esta máquina y el otro nodo, a través de la interfaz latido, pues claramente, digamos, hay opciones y es válido, opcional, pero es válido deshabilitar el firewall en esas interfaces. No es obligatorio, es válido, digamos, hacerlo. Yo en este caso lo he hecho. Recordemos que una de las ventajas de Windows Server 2008 R2 y Windows 7 es que yo ya puedo seleccionar en mi firewall si abro o no abro específicamente puertos en cada una de las interfaces, o si deshabilito el firewall en un ámbito específico. En este caso lo tengo habilitado para mi red pública de dominio y lo tengo deshabilitado en mi red privada, en la intercluster y en la red que me permite verme con el sistema de almacenamiento. Entonces ya lo tenemos así, probamos algunos pings, validamos por allí que las redes que estén conectadas, efectivamente allí las tenemos, listo. Y básicamente, digamos que es como la prueba inicial o la prueba básica que es bueno que hagamos. Una vez la tengamos así, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos a nuestro Windows Storage Server. Esto mismo que acabo de hacer ahí, perdón aquí, esto mismo que acabo de hacer ahí, lo he hecho también, ¿en dónde? Lo he hecho también en el sistema o en el otro nodo, más bien, para ser más específico. ¿Listo? Entonces, dale un minuto, vamos aquí a minimizar esto, ahora sí, y vamos a tomar control ahora de nuestro Windows Storage Server. Allí lo tenemos, este es 2008, el 2008 R2 está próximo a salir. Digamos que dentro de las características nuevas que va a traer este 2008 R2, y ya haremos seguramente un webcast al respecto, tenemos que vamos a permitir boot on SAN, entre comillas. Entonces, que el sistema operativo, cualquier sistema operativo compatible pueda iniciar sesión y que pueda iniciar o bootear precisamente a través de o directamente desde un sistema de almacenamiento centralizado. Por eso en 2008 R2. En este, por el momento, tenemos opciones como esta herramienta que es Microsoft iSCSI Software Target, en el cual vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es presentarle, o crear más bien, lo primero que vamos a hacer es crear los targets a los cuales les voy a asignar el almacenamiento. ¿Cuáles son? Mis dos nodos del clúster. Entonces, ¿qué necesitamos? Vamos a crear el primer iSCSI Target. Le podemos poner el nombre que queramos. En este caso, voy a poner Cluster 1 y en la descripción va a ser nuestro nodo 1 del clúster. ¿Listo? Aquí me pide un identificador único, el cual se conoce como un IQN. Listo, el iSCSI Qualified Name. Pero yo también podría, para este caso, si no lo tengo, es un número largo, ya vamos a ver de dónde lo sacamos. Si no lo tengo, lo puedo hacer por otras opciones, como una dirección MAC, una dirección IP o inclusive un nombre DNS. En este caso lo voy a hacer a través de una dirección IP y voy a poner el valor
192.168.0.2, que es la dirección IP que configuré específicamente para que se viera con este servidor Windows Storage Server. Entonces ya lo he creado allí. Siguiente y finalizar. Ya creé mi primer target de iSCSI, o sea, a quien le voy a presentar ese almacenamiento. Como es un clúster de 2 nodos, entonces vamos a crear uno más. Este se va a llamar cluster 2. Va a ser efectivamente el nodo 2 de mi clúster. Voy a seleccionar igual por efectos de facilidad. Estas son facilidades que nos da Windows Storage Server. No por IQN, sino por IP. Inclusive lo podríamos hacer por nombre NS. 192.168.0.3 es la IP del otro nodo. Vamos a darle OK. Siguiente y finalizar. Ya tengo mis dos iSCSI targets a quien les puedo presentar algún almacenamiento. ¿Cuál? Ya vamos a revisarlo. Pero antes de crear ese almacenamiento, algo importante, y es que dentro de la configuración de Microsoft Software, del Microsoft iSCSI Software Target, es por qué IPs vamos a escuchar. En este caso, específicamente no quiero que mi iSCSI se vea en toda la red, solo quiero que se vea a través de la interfaz que se ve con esa interfaz privada que he configurado previamente. Entonces, en este caso el rango 192.168.0.0 con máscara de 24 bits. Y por el puerto 3260. Entonces, eso es lo que voy a hacer, eso es lo que voy a utilizar y lo voy a personalizar para que solo por ahí me escuche. Esto es algo importante por temas de seguridad. ¿Listo? Bien, ya lo tenemos. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que generar? Tenemos que generar espacios. Entonces, vamos a darle clic derecho, crear nuevo disco virtual. Sí, estos discos virtuales, así como lo estamos viendo, él crea un VHD, pero estos VHDs tienen o emulan, entre comillas, una LUN. Lo que conocemos en una SAN, en unas como una LUN, aquí lo vamos a validar de la misma manera, pero lo vamos a conocer es como un VHD. Entonces lo que va a hacer es crear un disco de quórum, importante ponerle el punto VHD. Entonces el primero que va a crear es un disco de quórum. Comúnmente para este necesito que sea de 1024, bueno, puede ser inclusive menos, se recomienda que sea entre 1 y 2 gigas. Un disco pequeño, que es en el cual se va a almacenar toda la información de transacciones y donde, digamos, en todos los nodos van a estar informando permanentemente su estado y guardando todos los logs, digamos, de lo que va pasando internamente en el clúster. ¿Cómo se va a llamar este disco? Entonces, bueno, precisamente, o la descripción será disco de quórum. Este es sumamente importante, disco de quórum o disco testigo. Ahora me dice, bueno, ¿a quién le va a presentar ese disco? Especifique a quién le va a permitir acceso aquí. Vamos a seleccionar ambos nodos. Y va a salir algo, va a salir una advertencia. Y es que cuando yo agrego a un solo almacenamiento a 2 nodos o más de 2 nodos, él siempre me va a decir, pilas, asegúrese de que esto lo está haciendo en un ambiente donde usted esté configurando un clúster, que es lo único que es válido a hacer esto. Si es otro tipo de ambiente, por favor no lo haga porque pues pueden haber problemas en el almacenamiento, de bloqueo, inclusive pérdida de información. Siguiente y finalizar. Listo, en este momento ya le estamos presentando al clúster 1 y clúster 2, los dos servidores, el primer disco que es el disco de quórum necesario en todos los clústeres. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crearle un nuevo disco virtual, darle por aquí siguiente, lo vamos a crear en la misma, previamente he creado aquí un disco allí de 200 gigas, y en este caso este se va a llamar DFS. ¿Listo? Bueno, puede ser DFS o datos DFS, en fin. Punto .dhd, ¿por qué? Porque al final vas a montar algo así, ¿listo? Siguiente, esto ya es pegado al servicio, digamos que este lo voy a crear de 10 gigas. Dentro de la descripción, digamos, disco de datos para el DFS. Siguiente, de nuevo le asigno, porque quiero que ambos nodos lo vean. Ok, vamos a darle que sí. Siguiente y finalizar. Perfecto. Entonces, ahí ya los tengo, ya los he mostrado. Ya después miraremos que a esto le podemos hacer snapshots, que esto como son VHS pues los puedo montar, copiarlos, exponerlos a otro solo lectura. En fin, aquí puedo hacer muchas cosas muy interesantes. Eso lo veremos en un webcast dedicado a esta tecnología nada más. Pero por el momento lo que me interesaba era esto. ¿Listo? Y ya lo hemos configurado. Ahora tenemos que mirar cuáles son los pasos para hacer lo que sigue. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Es en nuestro Hyper-V, pero un segundito aquí. Esperemos a que esto nos suba allí un poquito. Listo. Entonces,
Lo que tenemos que hacer ahora que es que estando aquí en nuestro Hyper-V, vamos a quitar esto por allí. Y lo que vamos a hacer es irnos a la administración específica del Hyper-V. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer, habiendo configurado el storage, pero todavía no habiendo configurado los nodos para que lo reciban, vamos a tener que apagar uno de los nodos. Entonces voy a apagar el nodo número 2, clic derecho a apagar, ¿está seguro? Sí. ¿Listo? Y ahí lo que va a hacer es apagarme el nodo número 2. Lo primero que tengo que hacer que es, bueno, obviamente configuro el tema del storage, llámese en mi SAN, en mi NAS, en este caso en mi Windows Storage Server, y posteriormente encender el primer nodo y en el primer nodo configurar estos discos que le he presentado, listo, estas LUNs entre comillas. Una vez lo tenga, apago el nodo 1, prendo el nodo 2, inicializo los discos, verifico que tengan la misma configuración, las mismas letras y todo este tipo de cosas, o las mismas carpetas NTFS donde las haya montado. Hago pruebas precisamente de lectura-escritura sobre las mismas y allá tendríamos la primera parte lista, ¿listo? Entonces vamos a irnos al nodo 1, habiendo ya apagado el nodo 2. Perdón, vamos al nodo 1, que en este caso ese nodo es el nodo 10.10.10.105, ¿listo? Entonces ahí lo tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Bien, desde Windows Vista y Windows Server 2008 nativamente viene el iniciador de iSCSI de Microsoft. ¿Listo? Para versiones anteriores lo podemos tener, pero tenemos que descargarlo de manera gratuita en la página de Microsoft. Vamos a decirle por aquí que nos inicie siempre automáticamente el servicio, porque es un servicio que se tiene que inicializar. Vamos a mover por aquí un minuto esta barra de tareas aquí a la derecha para que no nos genere aquí inconvenientes. Listo, algo importante en Windows Server 2008 R2 y en Windows 7 con este cliente o este iniciador de discos y es que nos permite conexión muy rápida. Si no somos muy técnicos, si no sabemos esto, tiene bastantes cosas para configurarle, pero si no somos muy técnicos, simplemente ¿qué le decimos? Vamos a darle la dirección IP del servidor donde está el almacenamiento, en este caso la 1, le vamos a decir conexión rápida. Automáticamente me encontró que por aquí tenemos algo importante, el IQN, este nombrecito largo que hay es el IQN del Windows Storage Server. ¿Listo? Ahí ya le hemos dicho conectado, ya, con eso ya tenemos la conexión. Habrán otras opciones, como por ejemplo Multipath IO y otro tipo de conexiones más avanzadas, ¿cierto? Para brindar aún más redundancia, esas las podemos ver más adelante en algunos otros webcasts, pero en este caso por temas de velocidad no podemos, pero bueno, ya estábamos conectados. ¿Y cómo sabemos que al estar conectados efectivamente ya tenemos los discos presentados? Claramente lo vamos a hacer desde el administrador de discos. Algo importante aquí que es, y es que en esta configuración o en esta conexión que hacemos, nosotros podemos poner aún más seguridad, digamos, dentro de las opciones que teníamos de seguridad, ¿cierto? Estábamos, bueno, que se lo presente específicamente a esta red solo se ve con el Windows Storage Server, el Windows Storage Server solo responde o solo envía estos paquetes y es SCSI, o este tráfico y es SCSI a través de esa interfaz, pero adicionalmente, digamos, dentro de las opciones de configuración, se pueden adicionar características como, por ejemplo, y lo podemos también hacer en el Storage Server, como por ejemplo manejar ya IPsec, manejar autenticación aquí, para hacer aún más seguro este tipo de conexiones. ¿Listo? Eso es bien importante. Entonces vamos a entrar un minuto aquí a nuestro administrador de discos. mt.msc, perfecto. Y ya estando aquí, pues vamos a validar que efectivamente tengamos los discos, vamos a inicializarlos, efectivamente allí están, listos, los dos que hemos creado, el de 1 GB y el de 10 GB. Entonces vamos a ponerlos ambos en línea y posteriormente vamos a inicializar los discos y a crear una partición de acuerdo a lo que hemos definido, ¿no? Entonces vamos a crear, por ejemplo, primero que es el de 1 GB, simplemente, le voy a asignar, ojo aquí con las letras, el tema de las letras o las carpetas NTFS vacías donde las montemos es sumamente crítico. Entonces vamos a decirle asignar la letra de unidad siguiente, en este caso Q, lo quise hacer así porque es el disco de quórum, ¿listo? Y realmente muchas veces lo hacen así. Es como tal vez no una mejor práctica, pero bueno, una práctica común más bien. Y ahora vamos a inicializar el otro disco. Perfecto. Y a este disco le voy a poner la unidad R. ¿Listo? Pongámosle a este que sea el disco de datos, por ejemplo. Siguiente y finalizar. Bien, ¿qué tenemos ahora? Le hemos presentado a esta máquina ya
dos discos están formateados, tienen sus letras asignadas, y ahora lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Es probar, precisamente hacer la prueba de, bueno, no se ha terminado, ya terminó de formatearse el otro, vamos a hacer una prueba de lectura-escritura. Entonces, vamos a crear, por ejemplo, un documento de texto de prueba, guardemos algo allí, efectivamente ahí quedó, eso está bien. En ambos discos vamos a hacerlo, entonces simplemente copiemos este archivito de prueba aquí de este disco de Quorum, ahora al disco de datos, y efectivamente lo puede copiar. Claramente estoy pudiendo hacer lectura y escritura. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Teniendo esto listo, lo tenemos que hacer exactamente lo mismo ahora, pero, ojo, ojo, lo vamos a hacer ahora en el otro nodo. Para poderlo hacer en el otro nodo sin que hayan problemas con el disco, tenemos que apagar el nodo 1. Y eso es lo que específicamente vamos a hacer. ¿Listo? Entonces vamos a apagar específicamente este nodo 1 y aprender nuestro nodo 2. Para esto, perdón, cerramos esto aquí. Le damos clic derecho a apagar aquí, directamente desde nuestro Hyper-V lo podemos hacer. Y una vez este se apague, vamos a encender el otro. ¿Qué vamos a encontrar cuando encendamos el otro nodo? Lo importante es que los discos ya no vamos a tener que, digamos, inicializarlos y formatearlos y este tipo de cosas, porque ya están así. De hecho, ya deben tener la data. Entonces, vamos a aprender ahora mismo el nodo 2. ¿Y qué nos debemos encontrar? Que simplemente lo que necesitamos es ponerlos en línea. Y algo importante es que cuando los pongamos en línea, claramente el sistema operativo les va a asignar la siguiente letra disponible que él tenga. Y ahí es donde empiezan los problemas. Si solo lo hiciéramos así, muy seguramente no le va a agregar la misma letra, sino que le va a poner una diferente a la que nosotros pusimos. Entonces, por eso es que tenemos que apagar el clúster número 1, o el nodo del clúster número 1. Para aprender el segundo, garantizar que ambos queden con la misma asignación de letras y probar que en ambos tenemos específicamente acceso, lectura, escritura a lo que había. Entonces, simplemente ahora estoy iniciando el clúster número, el nodo del clúster número 2. Esperemos un poquito a que suba. Bueno, si bien está virtualizado allí, pero igual están disquitos duros externos que lo tengo allí. Tal vez tome unos segundos más, pero bueno, vamos a validarlo. Algo importante es que siempre que estemos haciendo estas conexiones en nuestro storage server, siempre vamos a estar viendo cómo se está comportando y podemos hacer, pues bueno, varias cositas bien interesantes allí. Creo ya está terminando de subir, entonces vamos a tomar control del mismo. En este caso ese tiene la IP número 10.10.10.105 como su IP pública, entre comillas. Vamos a esperar unos segundos más, creo ya ahí subió. Entonces vamos a tomar de nuevo control de este nodo que ahora lo habíamos apagado. ¿Listo? Perdón, este es el 106, qué pena con ustedes. Efectivamente ahí está iniciando. Entonces, está nuestro segundo nodo. ¿Qué vamos a hacer en este nodo? Les reitero, configurar el iniciador y SCSI. Vamos a hacerlo, entonces, herramientas administrativas, iniciador y SCSI. Vamos a decirle que sí, para que siempre nos suba automáticamente el servicio. Esperamos a que cargue, vamos a ir moviendo por aquí la barra de tareas a la derecha para que no me genere inconveniente. Listo. Y de nuevo, vamos a decirle una conexión rápida. Esto es que la mesa es muy bueno, esta nueva opción de conexión rápida es bastante interesante. Listo, conectado. Obviamente si no se lo hubiera presentado, pues no me saldría nada, ¿no? Esto es habiendo hecho la previa preparación. Ahora vamos a entrar a nuestro administrador de discos y vamos a ver con qué nos encontramos. Bien, allí está cargando, conectándose a nuestro servicio de disco virtual. Y allí lo tenemos. Si se fijan ya están, pero falta ponerlos en línea. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a poner los dos en línea. Y aquí es donde entra una parte bien importante, ¿no? Y esta parte importante, ¿cuál es? Es que si se fijan, cuando los puse en línea, no quedaron con las direcciones IP que quedaron en el anterior. Y esto es sumamente grave. Entonces, para que nos quede bien, vamos a dejarle las IPs que son, en este caso el de disco de Quorum había tenido la letra Q. Allí lo vamos a dejar así. Y el disco de datos había quedado con la letra R en esta demo específicamente, y así lo vamos a dejar. Listo. Perdón, ya lo tenemos así. Teniéndolo ahora sí que vamos a probar, básicamente lo que vamos a probar va a ser que efectivamente ahí están los datos que habíamos generado. Voy a hacer una copia, ahí ya probé
con esta lectoescritura en este disco. Es importante hacer estas pruebas, por favor, siempre háganlas. ¿Listo? Ya tengo escritura, ya tengo lectura, perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos prácticamente todo listo para hacer nuestro clúster. Tenemos el almacenamiento compartido, tenemos la versión del sistema operativo correcta, la cantidad de tarjetas de red mínima requerida. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora mismo? El paso siguiente es ya, ahora podemos iniciar el otro nodo y configurar como tal ya el clúster. Entonces, para hacer la configuración inicial del servicio de clúster, lo que tenemos que hacer es agregar la característica, y eso es lo que vamos a hacer específicamente. Ojo, todavía no es que vaya yo a crear el clúster, sino que voy a agregar la característica. Y lo voy a hacer pues aprovechando que tengo este nodo ya encendido, lo voy a dejar corriendo en este nodo. Vamos a decirle por aquí agregar característica, y dentro de las mismas busco clúster de conmutación por error. Importante es el tema de entradas y salidas de múltiples rutas. Les reitero, esto es para casos de failover. Normalmente nuestra SAN o nuestro NAS, bien sea de la firma que sea, o si tiene Windows Storage Server, mejor aún, pues podemos configurarle más de una tarjeta de red o más de una HBA. De la misma forma lo podemos hacer en nuestros nodos del clúster, y al tener dos o más conexiones directas con este sistema de almacenamiento centralizado, claramente podemos habilitar entrada y salida de múltiples rutas para tener redundancia en caso de que una de estas HBAs o tarjetas de red se dañen, bien sea en alguno de los nodos, en uno de los switches, si manejo algún switch, fibra canal o algún switch de alta velocidad para el tema de SCSI, o inclusive que se dañe alguna tarjeta de red en la misma SAN o en el mismo NAS. ¿Listo? En este caso no lo vamos a hacer así por temas de tiempo, pero vamos a trabajar ya o a montar aquí, dejar montando nuestro clúster de conmutación por error. En este nodo, y como ya lo estoy montando en este nodo específicamente, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a, ya en este momento, como ya tienen las mismas letras y el tema, en este momento ya podríamos específicamente pasarnos o prender más bien el nodo 1 que habíamos acabado de apagar. Entonces vamos a iniciar este nodo. ¿Y qué vamos a hacer en el mismo? Exactamente lo mismo. Simplemente arrancamos de una vez montando el servicio de clúster de Microsoft y corriendo de una vez la herramienta de validación del clúster. Si se fijan, son varios pasos, no son muy complejos, pero es importante no errar en ninguno, porque pues eso puede significar que no podamos montar el clúster, o si ya hay algún dato por ahí en estos discos, pues podría implicar la pérdida de datos. Eso es sumamente crítico. Así que tomen nota, o por lo menos estén pendientes para más adelante, en 12 horas, después de que terminemos, va a estar disponible para su descarga, por si lo quieren revisar. Aún así, aquí lo bueno es que si lo ven en vivo, pues podrán hacer las preguntas que quieran en el momento que quieran, con gusto se las atenderé. ¿Listo? Ya va subiendo nuestro nodo número 2, nodo número 1, perdón, y el nodo número 2 ya terminó de instalar la característica de clúster de conmutación por error. Es muy rápida de instalar, realmente no es demorada, es muy rápida. Y efectivamente allí la tenemos. Vamos a darle allí cerrar. Y vamos a minimizar aquí nuestro Server Manager. Vamos ya, creo ya ha subido el clúster, el nodo número 1. Entonces vamos a tomar control de él. Efectivamente ya subió. Sube muy rápido, ¿no? Chévere, ventajas de virtualización, especial con Hyper-V, y eso que pues en este caso claramente es un ambiente de prueba, no tengo toda la velocidad ni ninguna conexión así muy extrema, algo relativamente sencillo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener ahora? Vamos a abrir nuestro Server Manager, el nodo 1 que acabamos de subir. Se debió haber hecho la conexión directa a los discos. ¿Por qué? Porque el servicio de iSCSI Initiator, cuando le dimos ese sí hace unos minutos, le estábamos diciendo específicamente que siempre subiera automáticamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a las características, y dentro de las características ahora de este nodo vamos a agregar clúster de conmutación por error. ¿Listo? Características, agregar características. Vamos allí, un segundo. Clúster de conmutación por error, ok. Siguiente e instalar, perdón. Si bien no es necesario reiniciar para instalar esta característica,
lo cual es muy oportuno si tenemos niveles de servicio o algún nivel de afán por terminar, como es este el caso. Allí ya va instalando, esperemos unos segundos y vamos a revisar entonces ahorita el montaje. ¿Qué es lo que más se va a demorar en la parte inicial? La validación del clúster. Pero ¿qué es lo importante en estos casos? Bueno, anteriormente realmente estas herramientas de validación no existían y al no existir podíamos cometer graves errores en el montaje del clúster o simplemente que no nos dejaran nunca montarlo y de repente no supiésemos por qué. Esta nueva característica de herramienta de validación que aparece con 2008 específicamente nos permite puntualmente estar seguros de que el clúster que vamos a montar lo estamos montando de manera correcta. Entonces vamos por aquí a características, esperamos un poco allí que refresquen las mismas, vamos a encontrar efectivamente la administración de clústeres de conmutación por error. Y lo primero que vamos a hacer por aquí es validar una configuración. Vamos a validarla para saber si efectivamente todo lo que hemos configurado y demás está ok o si tiene algún nivel de problema, en cuyo caso pues tendríamos que revisar cómo solucionarlo. Entonces, lo primero que me pregunta aquí es, perdón que ahí me adelanté un poquito, ¿cuáles son los miembros del clúster? ¿Listo? Entonces vamos a decirle por aquí que son las dos máquinas llamadas clúster 1 y clúster 2 en el dominio tecnet.demo, que era el mismo que estábamos usando el día de ayer en nuestro webcast de servicios de archivo. En este caso él va a estar haciendo una revisión y una comprobación de ambos servidores básica inicial para ver si se puede o no se puede conectar con ellos. Claramente si aquí no pasamos pues no podemos hacer mayor cosa. Listo, entonces él está haciendo la comprobación inicial, efectivamente nos permitió. Y ahora lo que tenemos es lo siguiente, podemos seleccionar unas pruebas de validación específicas o ejecutar todas. Mi recomendación es que por lo menos antes de montar el clúster corramos todas. Ya después de montado podríamos omitir algunas dependiendo de la necesidad que tengamos. Entonces vamos a decirle aquí siguiente. Realmente son bastantes las que él va a validar, va a enumerar discos, mirar arbitraje múltiple en cada uno de ellos, conmutación por error en disco, tipo de conexión al disco, validar arquitecturas de procesador, service pack y demás. Entonces, ojo, tenemos que tener las máquinas lo más similares posibles, mismo sistema operativo, mismo service pack, misma arquitectura de procesador, perteneciendo a un directorio, bueno, a un entorno de dominio, Active Directory, ¿cierto? Y tener la misma versión de BIOS, por ejemplo, eso es sumamente importante. No debemos tener controladores no firmados, él también va a validar esto y nos saldrían advertencias graves si eso fuera así. Validar una configuración de firewall en caso de que algún puerto requerido estuviese bloqueado y obviamente validar una configuración IP. Entonces, sin más, vamos a arrancar. Él está arrancando en este caso con todas las pruebas que hay que hacer. Te reitero, ¿qué es lo bueno en estos casos? Microsoft, sí, para montar su clúster, pasa todas estas pruebas, le va a dar todo el soporte que usted desee. Si en algún momento dado no pasan estas pruebas, pues digamos que puede haber soporte, pero digamos que el error o el culpable no necesariamente va a ser el sistema operativo. Es probable que varias de las cosas que usted debía haber validado previamente, pues los requisitos para montar su clúster, no los hubiese tenido en cuenta, no tiene el hardware adecuado, a nivel de tarjetas de red, de disco, de sistema operativo, de procesador, de RAM y demás. Entonces, esto es importante que lo pasemos. Son varias pruebas, él inicia con algunas básicas. De todas las pruebas que vienen ahí en adelante, tal vez la que más se va a demorar va a ser la conmutación por error simultánea. Esa puede tardar inclusive algunos minutos. Entonces, vamos a esperar un poco a que estas pruebas terminen. Porque pues bueno, sin duda alguna, sin esto no podremos continuar o no es recomendable continuar. ¿Qué vamos a tener después de eso? Les reiteraba que vamos a hacer, y hablemos entonces un poco del tema de ayer mientras este tema pasa. Entonces, ayer hablábamos, para quienes no estuvieron, de tecnologías o servicios más bien de archivo con Windows Server 2008 R2. Novedades que teníamos a nivel de DFS, a nivel de replicación de DFS, solo lectura, a nivel del File Server Resource Manager, todo lo que era la infraestructura de clasificación de archivos y demás. Y hablábamos en un punto, bueno, algunas ventajas de montar un DFS, un namespace DFS, en modo de Windows Server 2008 y en modo dominio, ¿cierto? Con lo que eso nos brindaba, pero había una opción que no contemplamos y era, o no la hicimos por lo menos en la demo, que era mantener un DFS, un espacio de nombres DFS standalone.
Para esos casos, ¿cómo manejo la alta disponibilidad? A través precisamente de este tipo de soluciones. ¿Listo? Entonces, si tengo un espacio de nombres, un DFS, en un DFS, y lo monto standalone y no pegado a un dominio, lo puedo hacer altamente disponible siempre y cuando tenga como opción configurar este tipo de cosas, por ejemplo un cluster failover de espacio de nombres de DFS. Algo importante allí es, recuerden que una cosa es quien administra o quien maneja el espacio de nombres de DFS, y otra muy diferente son los targets o las carpetas a las cuales al usuario a la final va a guardar. Listo, el usuario, vamos, nunca se va a dar cuenta de dónde o en qué servidor está guardando. Él solo ve un espacio de nombres, allí es donde guarda todo, ¿cierto? En las carpetas dentro de ese espacio de nombres. Pero sabemos, y según lo que veíamos ayer, esas carpetas por debajo podrían ser una carpeta o podrían ser la misma carpeta en varios servidores, y podríamos configurar topologías de replicación que me permitían varias cosas, ¿no? Digamos que algo importante en este caso, ¿qué es? Que no importa que la data esté ahí o esté en esos 2, 3 o 50 o 100 servidores replicándose a nivel mundial, uno solo lectura, otro lectura, escritura y demás. Puede que la data esté ahí, pero si el servidor específico, si configuro un servidor standalone de DFS se cae, que aclaremos que el DFS no necesariamente es miembro o no necesariamente tiene carpetas miembro de ese namespace, ¿cierto? Sino que podrían estar, o sea, el servicio de DFS no necesariamente tiene que por qué estar guardando localmente carpetas de usuario. De hecho, una buena práctica es que no lo haga. Lo hicimos así ayer, bueno, porque es válido, pero de repente no siempre nos da la mejor disponibilidad. Una buena disponibilidad en esos casos sería montar clusterizado el espacio de nombres y donde guarde que sí sea de una manera distribuida específicamente con el control de replicación, de ancho de banda y las topologías una a muchos, full mesh o personalizadas que queramos. ¿Listo? Bien, volvamos mientras tanto un minuto aquí. Vemos que ya ha pasado varias de las pruebas a nivel de BIOS, a nivel de ISCOSI, SAS. Todavía le quedan algunas pruebas pendientes. Creo que estas ya van a ser un poco más rápidas. Afortunadamente, ahí vamos. Les reitero, siempre que sigan los pasos correctos, esto debe pasar. Si no pasa es porque el hardware que tienen no tiene el logo de certificado para Windows Server 2008 o 2008 R2, ¿listo? Ya ve hardware a todo nivel, ¿listo? O podría pasar que sí lo tuviesen, pero que a nivel de configuración ya de la aplicación, de la tarjeta de red, del storage, de permisos, de la pertenencia al directorio activo o de firewall, tuviesen de pronto algún inconveniente o les faltase en algún momento dado hacer alguna modificación. Si se fijan, en este caso acabamos de superar la prueba. ¿Listo? Y él nos presenta el informe de validación, donde puedo aquí ver rápidamente todas las pruebas que se hicieron, aunque puedo ver el informe completo. Que les recomiendo que este informe lo guarden para su posterior consulta siempre. ¿Listo? Entonces, corren esta herramienta, esperan a que precisamente el informe termine. Vamos a decirle aquí terminar más tarde. Quitémonos esto de aquí un segundito. Listo. ¿Qué tenemos allí? Que hemos pasado afortunadamente todas las pruebas. Y hacia el final nos muestra un resumen exactamente qué actualizaciones tenía cada máquina, service packs, canales que se van a utilizar para el almacenamiento, para la configuración, controladores firmados. Digamos que es una información bien grande, pero créanme que es bueno que la almacenen y la tengan muy, muy, muy clara. ¿Listo? Listo, ok, digamos que eso es lo importante. Ahí ya pasamos la mayor cantidad del tema. Ahora vamos a ver qué tan difícil es crear un clúster. Antes le tenemos que decir, mire, asignale tal cosa, este va a ser el quórum, esta va a ser la IP pública, esta la privada, esta la no sé qué. Él ya nos hace todo. ¿Listo? Entonces vamos a decirle siguiente, vamos a escribir el nombre de los nodos. Digamos que lo anterior que hicimos fue simplemente una validación, pero ahora sí lo vamos a montar como tal. Entonces seleccionamos de nuevo los dos nodos. Si bien ya fue mucho más rápido, me pide el nombre del clúster. En este caso le voy a poner cluster underline o guión, bueno, technet. ¿Listo? Y me pide un recurso de IP que tengo que asignarle. Para este caso le voy a poner la 107. Si se fijan, él ya detectó automáticamente cuál es la red pública. Yo ni siquiera le tuve que decir. Él ya detectó que esta era mi interfaz
pública y sobre esas que me da la opción de ponerle un nombre y una dirección IP, que es lo que necesito inicialmente. ¿Listo? Vamos a darle por allí siguiente. Él está haciendo una validación inicial. Vamos a esperar unos segundos mientras esta validación se hace, que es rápido. Ya nos está diciendo estamos listos para arrancar. Siguiente. Entonces aquí ya está configurando el servicio de clúster, presentándolo al dominio, formando el clúster como tal. Hay que presentarlo al dominio y va a figurar como una máquina más dentro del dominio. Listo, el clúster como tal, este servicio de clúster va a tener asociado su nombre single label y su nombre FQDN. Al mismo obviamente tendrá asignado una dirección IP. Listo, y él ya está empezando a poner en línea los recursos de disco, en este caso pues detectó 2. Allí los está agregando, esperando, está creando los grupos del clúster, está intentando hacer la configuración del quórum y hacia el final también nos muestra un aviso sobre, digamos, todo el log de lo que se hizo. ¿Listo? Listo, creamos el clúster. Así de rápido, entre comillas, lo hemos montado aquí en, no sé, menos de media hora tal vez. ¿Qué tenemos? Y eso que lo hicimos desde la configuración del storage, ¿no? ¿Qué tenemos ahora? Bueno, servicio de aplicaciones no tenemos ninguna, ya la vamos a configurar. A nivel de clúster, actualmente, pues en ninguno de los nodos hay ninguna aplicación, pero él ya nos autoconfiguró las redes, por ejemplo. Nos muestra por aquí la red que se llama latido en cada una de las máquinas, que si le damos propiedades a esta red específicamente, vamos a ver que esta red solo se comunica internamente, no permite que los clientes se conecten a través de esta red. ¿Listo? Lo mismo ha detectado con las interfaces ISCSI y lo mismo ha detectado con las interfaces LAN. La diferencia en esta interfaz LAN es que en este caso el sí permite a través de la misma que los clientes se conecten hacia esa red. ¿Listo? Por eso es la que se considera una red pública. Y de hecho, si no les gustan estos nombres, en cualquier momento vamos a poder cambiarlos. Por ejemplo, sabemos que esta es nuestra red pública. Perdón, que allí me ha quedado mal. Vamos a darle a aceptar. En esta otra teníamos que era la de ISCSI. Es bueno que tengamos estos nombres presentes, ¿no? Entonces sí es una buena práctica renombrar estas direcciones, estas redes, perdón, que ha configurado nuestro clúster. Y esta última va a ser como la red de Heartbeat o de latido. Y allí las tenemos. ¿Qué más tenemos? Bueno, dentro de este clúster que hemos montado, configurado a nivel de almacenamiento, tenemos el disco 1 y el disco 2, ambos están en línea. ¿Listo? Este disco 1 vamos a revisar sus propiedades, que es donde tenemos configurado el quórum específicamente. Nos informa qué nombre tiene, lo podríamos cambiar de nombre también. Las dependencias, algunas directivas, esto ya lo vamos a mirar. ¿Listo? Pero antes de mirarlo por temas de tiempo, vamos a ir montando específicamente un servicio. ¿Cuál? El de DFS en namespace. ¿Cuál es nuestro problema en este caso? Que para agregar el servicio yo previamente tengo que haber agregado el rol. Entonces, efectivamente lo que le voy a hacer en este caso es agregar el rol, como lo hicimos exactamente ayer. ¿Listo? Vamos a agregar solo un rol y este rol lo vamos a poner en alta disponibilidad. Entonces vamos a darle por aquí siguiente, servicios de archivos. Esto lo va a hacer muy rápido porque lo hicimos en el último webcast. Y dentro de los servicios de archivos solo voy a montar el espacio de nombres de DFS. ¿Listo? Vamos a darle siguiente. No voy a crear ningún namespace por el momento. Y vamos a darle a instalar. Paralelo a que lo haga en este, por favor, tenemos que hacerlo en el otro nodo. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Regálenme un minuto. Y aquí en nuestro Hyper-V, ok, vamos a hacer nuestra configuración. Entonces, ¿qué tendríamos? Vamos a irnos al nodo 2 del clúster. Y en el mismo, esperemos un poquito, listo. Voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a simplemente agregar el rol. Todo rol que necesitemos o característica que vayamos a poner en alta disponibilidad, claramente debe estar montada o implementada en cada uno de los nodos del clúster. Entonces, en el segundo nodo voy a hacer exactamente lo mismo. También le voy a decir que voy a crear un espacio de nombres más adelante y vamos a decirle instalar. Bien, con esto, ¿cuál es la idea de que vamos a probar ahorita? Pues precisamente que si yo apago un nodo del clúster, digamos, voy a accesar a ese DFS que voy a crear ahorita, lo voy a configurar rápidamente con lo que aprendimos ayer. Y lo que vamos a validar es que de pronto un ping a ese nombre del clúster no se caiga, o si se cae automáticamente suba en muy poco tiempo.
Y adicionalmente lo que vamos a entrar a validar es que el acceso al DFS efectivamente no se caiga. Entonces vamos a darle a cerrar en el nodo 2 y voy a volver y desde el nodo 1 voy a configurar todo. Ojo, lo podría hacer desde el nodo 1 o si yo quisiese, y de hecho, ¿por qué no vamos a intentarlo hacer desde allí? Voy a irme al cliente y desde el cliente voy a intentar hacerlo. Entonces ahí es donde vamos a tocar el tema de herramientas de administración. Puedo tener un cliente con AirSat. Vamos ahí dentro de todo lo que tenemos a abrir el componente de administración de clústeres de conmutación por error. Vamos a abrir allí el asistente, esperemos que nos cargue un minuto esto, no tenemos mucho tiempo y estamos también un poquito pasados igual que ayer, pero bueno, creo que ya vale la pena, espero que para ustedes. ¿Listo? Allí lo tenemos nuestro clúster, perdón, nuestra administración, nuestro consola de administración. Vamos a decirle administrar un clúster, vamos a darle examinar, y si se fijan él ya me lo encontró, Cluster Technet, él mismo hizo el autodiscover. ¿Listo? Vamos a decirle aceptar, él va a intentar conectarse. Claramente estoy con credenciales, las credenciales necesarias, en este caso administrador, para poderlo hacer. Entonces ya tenemos allí nuestros nodos, ¿cierto? Lo mismo que habíamos visto ahorita, simplemente lo estoy viendo desde el cliente. ¿Y qué quiero hacer ahora? En servicios y aplicaciones que no hay ninguno configurado, vamos a darle clic derecho, configurar un servicio o aplicación. Vamos a darle siguiente, él me permite seleccionar de varias de las que vemos en este momento en pantalla. Voy a seleccionar un servidor de espacio de nombres de DFS. ¿Listo? Él hace una validación inicial. ¿Qué tiene que hacer como validación? Pues validar que efectivamente esa característica o ese rol esté montado en ambos nodos. Si no estuviese así me saldría una alerta y no me dejaría pasar de aquí. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Así como creé un clúster inicial, pues sin nada, pero como tal el servicio de clúster de Microsoft, ahora voy a montar un clúster de DFS. En este caso le ha dado el nombre cluster-text DFS, lo podemos dejar así por defectos de tiempo. Igual me pide un recurso de IP, entonces en este caso vamos a ponerle la 108, ¿listo? Vamos a darle siguiente. Igual va a ser en la validación que nos estaba haciendo anteriormente. Nos exige un disco, ojo, en este caso este rol nos exige, por ejemplo, un sitio de almacenamiento, casi todos lo exigen, y por eso es que yo había creado previamente allí el esto. Ojo que allí ahí va a quedar todas las raíces de DFS, pero no es que ahí van a quedar como tal archivos. Podría hacerlo, pero no lo voy a hacer. ¿Listo? Ahora sí me dice, ¿cómo se va a llamar? Ojo con algo, si se fijan el por defecto, no crea un espacio de nombres pegado al dominio, no es compatible con esta tecnología, sino que lo hace un espacio de nombres standalone. En este caso, ¿qué nombre va a tener ese espacio de nombres? El nombre del clúster que hemos montado, que es cluster-test DFS, y en este caso pongámosle, por ejemplo, usuarios. Esta es la ruta que va a quedar con alta disponibilidad. Cluster-test DFS, usuarios. Vamos a darle siguiente, y él empezó a hacer la configuración de alta disponibilidad de este servicio o aplicación. Ok, ha terminado. Podríamos ver un informe si quisiéramos y vamos a darle finalizar. Ahí, ¿qué pasa? Esa raíz de DFS independiente o standalone se está configurando, se está poniendo online, todavía no lo está haciendo, está digamos en medio de el proceso de. Mientras tanto vamos a abrir por aquí un command prompt en el cliente, que es donde estoy ahora mismo, y vamos a hacerle un ping sostenido a ese. Bueno, había uno que era Cluster Technet, ¿no? Cluster Technet, que fue el que primero montamos, efectivamente ya me responde a una dirección IP. Y ahora vamos a hacerlo al segundo, que era Cluster Text DFS. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque si se fijan aquí tenemos que ya está en línea. ¿Listo? Vamos a darle -T. Y efectivamente ahí lo tenemos. ¿Listo? Tenemos ya un servicio. Entonces ahora sí hay un servicio, el cual puedo validar y revisar desde aquí. Nos informa que ya está en línea. Nos informa actualmente quién es su propietario actual de los dos nodos. En este caso el Cluster 2. Todavía no he definido los nodos preferidos. Si tuviésemos más nodos lo podría hacer. Simplemente en las propiedades como tal, le podríamos decir quiénes son sus propietarios preferidos. Y algo importante aquí, antes de empezarlo a probar. ¿Listo? Algo importante aquí que es el failback o la configuración de failback. Podemos montar un clúster de conmutación por error. Y hay algo importante y es la conmutación por recuperación. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si la aplicación reside actualmente en el nodo 2,
y el nodo 2 se cae, ¿qué va a pasar? Pues que el clúster automáticamente va a moverse, o todo el servicio se va a mover para empezar a correr en el nodo 1 del clúster, ¿cierto? Pero ¿qué va a pasar? Digamos que yo lo apagué porque le quería hacer un mantenimiento, o se fue la luz, o alguien desconectó el cable. ¿Qué va a pasar cuando yo encienda el clúster número 2? Entonces, según esto, la configuración por defecto es que no va a pasar nada. Simplemente, ahora el propietario de la aplicación va a ser el clúster 1. Pero yo puedo habilitar la conmutación por recuperación. ¿Y eso qué quiere decir? Que si el nodo que en un momento dado era el nodo principal, o el nodo preferido, o el propietario preferido de una aplicación, se baja o pierde conexión temporalmente y vuelve y sube, le puedo decir que automáticamente vuelva y pase la aplicación a ese nodo. Algo importante con esto es que tienen que tener cuidado. Si bien lo pueden hacer, el cuidado que deben tener, ¿cuál es? Que si lo habilitan de manera inmediata, podría pasar, y esto se da mucho en entornos reales, que el servidor se esté reiniciando por un tema de conectividad, por un error en disco o lo que fuere. Y el procedimiento de hacer precisamente esa conmutación por error implica lentitud un poco en el cliente mientras se hace esa conmutación, y claramente, pues bueno, más trabajo fuerte en disco y en red y demás. Si yo digo inmediatamente y este servidor se está reiniciando todo el tiempo, pues claramente los usuarios sí se van a empezar a ver afectados porque todo el tiempo va a estar, o se cae, o si no se cae va a estar bastante lento. Entonces, en ese sentido sería muy malo decirle que sea un failback automático. De repente es mejor hacer un failback o una conmutación por error, por recuperación, perdón, después de ciertos días o de ciertas horas. Donde yo digo, bueno, yo garantizo que sí, ok, se cayó el nodo, pero yo sé que si a las 4 horas de que subió no se ha caído, para mí eventualmente, de acuerdo a algunas medidas y estadísticas que genere, seguramente ya será seguro hacer el failback o no hacerlo. Entonces lo pueden hacer inmediato o no, eso ya dependerá de ustedes. ¿Listo? Y de los requerimientos de su organización. Vamos a decirle por aquí aceptar. Y algo importante antes de empezar a probar el failover y de hecho probar el acceso y configurar este DFS es algo importante y es las mejoras que hay con respecto a las dependencias. Entonces yo digo, por ejemplo, tenemos un sistema de archivos distribuido de DFS en alta disponibilidad. ¿Cuáles son las dependencias o de qué depende que ese servicio específicamente tenga alta disponibilidad? Vamos a darle aquí un mostrar informe de dependencias. Habiendo seleccionado ese, yo puedo generar un informe de dependencias de más cosas, de un nombre, de una IP, de un disco, cuando yo lo requiera. Entonces vamos a decirle aquí, de nuestro cliente, un minutico aquí, ok, que nos muestre nuestro informe de dependencias. Ya allí lo tenemos. Entre otras, voy a tener conexiones AND y OR, o relaciones y O, ¿listo? Y con esto, ¿qué podemos ver? Por ejemplo, aquí me está dando el mapa donde me dice, mire, este sistema de archivos distribuido, que es una raíz de espacio de nombres independiente, requiere de un disco físico, el disco físico el disco de clúster 2, que igual le puedo cambiar el nombre cuando quiera, y adicionalmente de un nombre al cual responder, que en este caso es cluster text DFS. Pero ¿qué pasa? Que este cluster text DFS requiere también de una dirección IP, que es la 108. Estas relaciones de AND y OR yo las puedo modificar. Por temas de tiempo ahora mismo no lo vamos a mirar, pero ustedes podrían decir, miren, si el disco se cayó, pues permítale que él guarde también en otro disco y configure no un AND en este caso, sino un O, ¿cierto? Para este tipo de cosas. Digamos que aquí puede hacer un diseño bien interesante para permitir o impedir que un servicio específico o un recurso específico de mi clúster tenga o no, o se ponga en offline de acuerdo a estas dependencias. Entonces, les reitero, cada vez que lo requieran, podrían configurar un servicio específicamente para que tuviese más dependencias. Por ejemplo, si entro aquí a las propiedades, aquí en las dependencias es donde específicamente están, por ejemplo, el disco de clúster, como lo habíamos visto, y adicionalmente cluster test DFS. Y si voy a mirar ese cluster test DFS en las propiedades del mismo y miro las dependencias, vemos que él tiene una dependencia de la dirección IP. Entonces, si vemos, podemos ir encadenando todo y modelando cómo quiero o de qué quiero que dependa. Yo le podría decir, por ejemplo, aquí, hey, vamos a agregar una nueva dependencia. Puedes decirle si es I o, y en esa nueva dependencia, pues seleccionar algún recurso. Por ejemplo, una IP nueva que yo haya creado. Claramente tengo que haber creado previamente un recurso de disco, de IP o algún tipo de recurso que pueda asignárselo como dependencia a alguno de los recursos del clúster o de los servicios. ¿Listo? A darle a cancelar, no lo vamos a aplicar, simplemente quería mostrarles. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, configuremos nuestro DFS rápidamente. Vamos a darle clic derecho aquí, administrar DFS,
como tal en la aplicación. Para el caso de Hyper-V, él permite hacer una administración muy buena también directamente desde allí. Y allí tenemos, entonces vamos a mirar, él se demora un poquito aquí, está leyendo los espacios de nombres, el que hemos creado previamente, que sabemos que está online porque pues de hecho allí no se nos ha caído el pin ni nada y estamos bien, ¿listo? Entonces allí está, se llama usuarios, pero por el momento no tiene ninguna carpeta asignada. Entonces lo que vamos a hacer es precisamente crearle una nueva carpeta a este DFS. Esta carpeta se va a llamar, por ejemplo, Germán. ¿Listo? Del usuario Germán, en este caso mi usuario. ¿Listo? Voy a agregarle un destino a esta carpeta. En este caso lo voy a poner por allí en el servidor llamado DC. Voy a decirle que me muestre las carpetas compartidas. No hay ninguna allí. Entonces desde aquí, como ya habíamos visto ayer, puedo aprovisionar fácilmente esas carpetas. Vamos a decirle aquí que se va a llamar Germán. Y en ese servidor, desde aquí, le puedo crear y aprovisionar las carpetas que yo quiera con los permisos que yo quiera. ¿Listo? Vamos a decirle aquí que nos coja este tipo de permisos, como lo vimos ayer, o en el anterior webcast más bien. Vamos a darle aquí a aceptar y aceptar de nuevo. Entonces, ya hemos agregado aquí una carpeta llamada Germán. A nuestro DFS, les reitero, esto es clusterizado. Entonces ya casi terminamos por el día de hoy. Les pido 5 minutos más. Esperemos a que se termine de agregar. Efectivamente, allí está Germán. ¿Y cómo lo probamos? Bueno, pues probémoslo de la siguiente manera. Entonces, tenemos específicamente, voy a minimizar un minuto aquí la administración de mi DFS. ¿Listo? Regálame un segundo. Bien. Minimizada, ahí estoy haciendo el ping, se mantiene. Tengo mi cluster normal, entonces lo que voy a hacer es intentar ingresar a ese espacio de nombres clusterizado. ¿Cómo lo tenemos? // cluster test DFS, que es como lo hemos llamado, si recuerdan, / usuarios, ahí ya me reconoció la ruta, y en este caso / Germán, ¿listo? Claramente ahí lo tengo. ¿Qué voy a hacer? Voy a guardar algo allí, igual que ayer, ¿listo? Entonces, guardaremos casualmente, igual que ayer, esta foto, estas imágenes que tenemos allí. Listo, ahí los he guardado. Claramente este DFS no tiene replicación ni nada, no lo he querido configurar así por temas de velocidad. Pero bueno, a lo que voy es que ya pudimos hacerlo. Entonces ahí estoy guardando una ruta que está clusterizada. ¿Cómo sabemos que está clusterizada? Bueno, le estoy dando ping. ¿Cómo quiero probar que tenga alta disponibilidad? Vamos a hacer algo un poquito fuerte, y es que aquí es de mi administrador de Hyper-V, vamos a validar algunas cosas. Bueno, la primera es que para probar que tengo alta disponibilidad, claramente la idea sería que yo apagase el nodo que tiene actualmente el recurso. Entonces miremos aquí en Cluster Test quién es su dueño, y vemos que el propietario actual es Cluster 2. ¿Listo? Sabiendo que el propietario actual es Cluster 2, voy a decirle a nuestro Hyper-V que a Cluster 2 lo apague. ¿Listo? Digamos que lo voy a hacer un mantenimiento, una actualización de BIOS o lo que fuere, o simplemente que alguien desconectó el cable, por poner un ejemplo. Entonces vamos a ver qué pasa. Ese nodo se estaba apagando, y como acabamos de ver, era el nodo que efectivamente tenía en ese momento configurado el servicio de cluster. Entonces vamos a ver que en este caso automáticamente, si se fijan, bueno, el servicio claramente se bajó porque hay una pequeña descripción del servicio. Si se fijan, el ping, perdimos 2 pings a nivel de, hablando del ping, ¿no? Perdimos solo 2, y en este momento el espacio de nombres ya está subiendo. Si bien ya subió a nivel, el nombre ya subió, el disco ya subió, la IP ya subió, y en este momento ya subió el espacio de nombre. ¿Cuánto duramos por fuera? Prácticamente nada. ¿Cómo se ve que el tema sigue vivo? Bueno, vamos a entrar a nuestra carpeta Germán. Efectivamente, ahí todavía están las imágenes y este tipo de cosas. No sé, guardémosle alguna otra cosa, pues para que miremos que efectivamente el failover se pudo hacer. Listo, guardemos algo más pesado ahorita, un video puede ser. Estos videos de muestra que trae Windows 7, que son bien interesantes. Vamos a copiarlo allá, perdón, lo arrastro, ok, y lo soltamos allí. Efectivamente se copió. Entonces, ¿qué acabo de obtener? Acabo de tener un failover. Se cayó uno de los nodos del clúster, pero el usuario final no notó que su servicio se hubiese caído específicamente, y simplemente se mantuvo vivo. Y así podemos hacerlo hasta con 16 nodos. ¿Listo? Espero que hayan aprendido el tema. Vamos a volver entonces con las PPTs. Ya después mirarnos el proceso de failback. Por temas de tiempo no lo puedo prender para que hiciera el failback automático porque así lo configuré. Pero bueno, por el momento vamos a volver un minuto a nuestra presentación.
Hemos hecho nuestra demo, afortunadamente nos ha salido bien, si se fijan no era tan complejo, ¿listo? Y ya para terminar, el último temita, ¿cuál es? Básicamente, ¿por qué montar un clúster en Server Core? Ah, sí, esto que acabamos de ver, resulta que lo podemos montar en Server Core. ¿Y cómo lo podemos hacer o por qué lo podemos hacer? Porque nos brinda una altísima disponibilidad, nos permite reducir programas innecesarios para servidores de producción y nos implica menos riesgos de seguridad y una mayor estabilidad. ¿Qué más tenemos? Pues claramente que como en Server Core no tenemos ni Internet Explorer, ni Windows Media, ni Windows Explorer, nada de esto, pues tenemos una superficie de ataque más reducida, menos necesidad de servicio, el clúster está en línea por más tiempo. Esto quiere decir, claramente en Server Core no tengo que estar haciendo tanta actualización y tantas cosas de este estilo, entonces no voy a tener que hacer mantenimiento tan seguido de los servidores y lo puedo administrar remotamente como nos acabamos de dar cuenta a través de una interfaz que nos brinda las herramientas de administración remota como AirSat. ¿Cómo lo instalo? Aquí tenemos el comando de cómo instalarlo, ¿listo? Y cómo lo puedo manipular. De hecho, creo, aprovechando, bueno, que se han quedado con nosotros, vamos a ir 30 segundos de nuevo hacia el escritorio, porque nos faltó ver este tema, y era la administración a través del PowerShell. Entonces, solo vamos a ver con qué comando lo podríamos llegar a lograr. Y para esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a meternos al nodo que esté actualmente vivo. Si mal no estoy, es el nodo 1. Así es. Listo, ahí lo tenemos. Este es el nodo 1. Y en el nodo 1 lo único que va a hacer es abrir con nuestra consola de PowerShell. Listo, igual lo podría haber hecho remoto desde el cliente, como bien sabemos. Listo. Y en este caso, bien, lo primero que tengo que hacer es un import. Listo, vamos a darle un import módulo, importar módulo. Y en este caso, este módulo, ¿cómo se llama? Failover Clustering. ¿Listo? Así se llama. Ah, perdón, el módulo se llama Failover Clusters. Failover Clustering es el rol como tal, o la característica. Entonces, voy a ponerle aquí Failover Clusters. Listo, ya importamos, no sé, que no me salió ningún error. Listo, y ahí ya lo que podemos hacer es revisar la ayuda de los comandos. En este caso vamos a darle get-help y después le vamos a decir cluster. Y él me va a mostrar en ese caso todo lo que tiene que ver con el clúster. Entonces tenemos todos estos comandos nuevos ahora para revisar nuestro clúster. Por ejemplo, vamos a darle un get cluster network para revisar efectivamente cómo tenemos nuestra configuración y SCSI, de latido, cuáles están arriba, cuáles no. ¿Listo? Vamos a decirle get cluster resource type. ¿Listo? Y también pues podemos ver qué tipos de recursos podemos configurar. Y en general, bueno, para no irnos muy allá, tenemos aquí toda la ayuda de todo, básicamente todo lo podemos hacer, inclusive de aquí podemos correr la herramienta de validación y todo a partir de estos commandlets de Windows PowerShell. Solo eran esos 30 segundos, se los quería mostrar antes de irnos. Volvamos de nuevo aquí a nuestra PPT. Listo, perfecto. Entonces, bueno, ya sabemos por qué montarlo en Server Core, sabemos que lo podemos administrar vía PowerShell. Y bueno, ya haciendo un resumen de nuestro webcast del día de hoy, claramente el downtime de los servidores es inevitable y para eso Failover Cluster pues nos da varias opciones para poder hacer estos mantenimientos y este tipo de cosas sin tener que tener cortes en el servicio. ¿Listo? Failover Clustering mantiene nuestras aplicaciones corriendo y permite que se recuperen de desastres. También tenemos que esta validación inicial simplifica bastante la solución de problemas, la configuración inicial también. ¿Listo? Algo importante también es que las cargas de trabajo de alta disponibilidad y el clúster, si se fijan, son relativamente muy fáciles de configurar siempre que tengamos los conceptos muy claros y que podemos hacer prácticamente cualquier aplicación compatible o podemos volver casi cualquier aplicación o convertirla en una aplicación de alta disponibilidad. Listo, por último, pues tenemos varias opciones de manejo, lo podemos hacer localmente con WMI, vimos la administración vía PowerShell, vimos la administración vía Microsoft Management Console, administración remota desde un cliente Windows 7 de nuestro clúster. Entonces, sin duda alguna, tenemos varias opciones y por qué no es tiempo de que empiecen a usar este tipo de tecnologías. Claramente ya para Exchange, Hyper-V y esto, para cada uno habrá una guía específica porque habrá que hacer algunas configuraciones esenciales o adicionales para lo mismo. ¿Listo? Bien, no siendo más, si tienen alguna pregunta, ahora es cuando la pueden hacer. Si no la quieren hacer ahora mismo, con mucho gusto a través de mi correo,
me podrán contactar o a través de mi blog. ¿Listo? O mensajería instantánea. Adicionalmente, pues bueno, me pueden buscar en Twitter y allí me van a poder ubicar, twitter.com/GermánRuizP, y desde allí nos vamos a poder comunicar si tienen algún tipo de duda. Por allí ve alguna pregunta y respuesta. Natalia, creo no es más por